Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el tema que nos hemos trazado. Y hoy el estudio del libro de los Hechos nos toca en Hechos 15:6, porque ya hubiésemos leído 15 del 1 al 5, donde había realmente un problema en Jerusalén en cuanto al concilio. Entonces ellos, los apóstoles, dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña con lo que ya los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero querían obligar a los gentiles a circuncidarse y a otras cosas más. Se tocaron 4 puntos y aquí vamos a ver entonces en qué para esto. Dice el 15:6, ¿verdad? Ya entendiendo de que había esta contienda, de que ellos, los judíos que ya se habían convertido, querían obligar a los gentiles a circuncidarse y que guardaran la ley de Moisés. Pero ahora viene lo importante. Vamos a leer desde el verso 6. Dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oíme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé su ruina, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Dice el 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. 21. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Aquí, como estamos leyendo, entonces ahora Simón Pedro se levanta y comienza a hablar acerca, ¿verdad?, de lo que ha pasado con los gentiles, cómo él, recordemos en Hechos 10 allá, lo que tuvo que pasar allá en Cornelio, que los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Él comienza a hacerle un sinnúmero de recuentos para que no tengan que esclavizar a los gentiles a volver a lo que es la ley. Pero empecemos por esto. En el verso 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Pablo y Bernabé y otros
y otros fueron a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar el tema de la circuncisión. Y aquí vemos claramente cómo Pablo, siendo ya un líder, Pablo no dice lo que hay que hacer allá, sino que ellos van a los ancianos. Dice que van a los ancianos para tratar el asunto. ¿Qué podemos ver? Que muchas congregaciones, lo que diga un hombre es lo que hay que hacer, porque esa congregación no tiene ancianos, sea porque no estén capacitados, o sea porque el único que tiene que estar ahí es el pastor. Y si hay dique anciano, entonces obedeciendo lo que diga ese llamado pastor, donde las iglesias deben de tener pastores, no pastor. Y aquí vemos cómo Pablo y Bernabé dice que fueron a Jerusalén a llevar este asunto, este problema que estaba suscitando aquí. Dice el verso 7, yo quiero que usted me siga. Dice el verso 7, dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, nosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí Pedro claramente está diciendo cuando estuvo donde Cornelio y los gentiles se convirtieron en otros sitios más. Pedro se refiere a su ministerio en la casa de Cornelio. Usted puede ver a Hechos 10, 1, 11, 18 y Hechos 10, 19, 20 y 24. Dice, seguimos leyendo, dice el verso 8, de aquí del 15 que estamos estudiando. Dice el verso 8. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, él dice, a nosotros nos dio el Espíritu Santo, pero también se lo dio a los gentiles. Porque aquí él está hablando, ¿verdad?, de lo que los gentiles habían recibido, que eran iguales que a los judíos. Usted puede ver a Hechos 10:44 y a Hechos 2:4. Continuamos leyendo, un poquito extenso, pero vamos a sacar muchas cosas aquí. Dice el verso 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, no por la ley, por la fe sus corazones. Muchas personas creen que haciendo tantas cosas de la ley en estos tiempos, creen que podrán ser salvos. Pues lamentablemente ya no estamos en la ley, estamos en la gracia, pero hay personas que dicen que lo entienden, pero lamentablemente no lo están entendiendo. Entonces dice el 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de sus discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En este tiempo hay tantas cosas que oprimen al pueblo de Dios, estos llamados líderes, pastores, que lo ponen a hacer cosas de la ley, pero ellos no entienden, porque no estudian la palabra, porque no están pendientes a la palabra, lo que dice, más están pendientes a lo que dice su pastor, según ellos, que a lo que dice la palabra. Entonces realmente dice que ¿por qué tentáis a Dios? Pedro arguye en contra de la imposición del yugo de la ley sobre los gentiles convertidos. Váyase a Gálatas 5:1. Entonces sigue diciendo, dice, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual modo que ellos. Por la gracia, como usted y yo podremos ser salvos. Añadir, mis queridos, mi querida, la ley de Moisés a la fe es como tentar a Dios. Cuando hacemos cosas de la ley, es como añadir lamentablemente la ley de Moisés. Entonces, porque de ello significa que la muerte sacrificial de Cristo no era suficiente para alcanzar la salvación. Gálatas 2:21.
Cuando queremos hacer tantas cosas de la ley, entonces como que lo que Cristo hizo en la cruz no vale la pena. Gálatas 2:21. Dice el verso 11, aquí seguimos, dice entonces, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. 12. Entonces toda la multitud cayó. O sea, se quedan callados, ¿verdad? Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Porque Pedro, recordemos que Pablo y Bernabé estuvieron andando por Antioquía, por todos estos sitios, y estos gentiles se convertían y ellos estaban hablando todo lo que ellos habían visto. La multitud hizo silencio, en el verso 12, la irrefutable evidencia proporcionada por el poder del Espíritu Santo desempeñó un papel significativo en la histórica decisión tomada por el concilio en Jerusalén. Usted puede ver a Juan 4:48, a Hechos 14:27, a Romanos 15:18-19, a 1 Corintios 2:4, a 1 Tesalonicenses 1:5. Y continuamos, ¿verdad?, leyendo aquí el verso 16 que nos dice, el verso 13 que nos dice, y cuando estos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Simón, o sea, está hablando de Pedro, lo que Pedro ha dicho. Él está corroborando lo que Pedro ha dicho. Entonces le dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Entonces, dice el 16, después de esto volveré a edificar el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé su ruina y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí, ¿qué hace Jacobo? Que cita a Amós 9, 11 y 12, que usted puede buscarlo, en cuanto a la futura restauración de Israel y la salvación de los gentiles. La inclusión de los gentiles en el reino no anula el plan de Dios para los judíos. El entrar a los gentiles, usted y a mí, no anula a ellos. Ahora los judíos tienen que creer también. Tienen que creer en el Señor. Tienen que obedecer a Jesús, ¿verdad? Tienen que bautizarse para perdonar sus pecados. La reconstrucción y restauración del tabernáculo de David alude a la edificación de la iglesia, ¿verdad?, que al principio estuvo integrada por judíos, pero ahora incluiría a muchos gentiles. La iglesia, mi querido, mi querida, es pues el vehículo a través del cual los gentiles pueden conocer a Dios. Usted puede ver a Jeremías 12:15. Dice el verso 20, sino que se le escriba que se aparten a los judíos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés de los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces ahora él le dice a los gentiles, vamos, que se le inquieten, a que se aparten de los 4 puntos que nosotros hemos dicho que se están tratando en el concilio. Recuerda que le hablé de estos 4 puntos que ellos debían de apartarse. Ahora bien, vamos a ver. Al él decir estos 4 puntos, que son cosas contaminadas por los ídolos, o sea, comer lo ofrecido hacia ellos, entonces fornicación, lo estrangulado y comer sangre, se le prohíbe. Esto es lo que este concilio hace. Entonces, la fornicación, la provisión de la ley mosaica en cuanto a relaciones ilegítimas, usted puede ver a Levítico 18:6, a Levítico 18:26. También que se le prohíba lo estrangulado, o sea, animal matado sin derramar su sangre, porque en la ley se derramaba la sangre para el perdón de pecado, pero estamos en la gracia, ya Cristo hizo eso, ya esto pasó. Levítico 17, 13
y también comer sangre, Levítico 17, 10 y 14. Usted puede ver también a 1 Corintios 8, 7 al 13, a 1 Corintios 10, 7, 14, 28, a Apocalipsis 2, 14, 20, a Génesis 9, 4, a Levítico 3, 17 y a Deuteronomio 12, 16, 23. Ahora, ¿por qué dice aquí entonces, ya terminando? Porque Moisés de los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Usted puede ver aquí a Hechos 13, 15 y a 2 de Corintios 3, 14 y 15. Y dice realmente que esto es lo que ellos se reúnen para que entonces los gentiles se abstengan de hacer estos 4 puntos. Es bueno entender que es la única vez que usted va a encontrar un concilio en esto, donde se reúnen los líderes para resolver este problema de las iglesias. Pero ¿qué pasa? La iglesia está naciendo, está creciendo, está en el primer siglo, y los apóstoles, que son los que están a cargo, van, vamos a decir, ordenando las cosas. Entonces ya no hay concilio, los concilios no existen, solamente en Hechos 15, y es por esto que aparece esto aquí. Vamos a dejarlo ahí, vamos después a ir al verso 22, que vamos a encontrar donde ahora ellos hacen las resoluciones de esto que se ha hablado. Vamos a ver qué pasa entonces, y ahí para allá, que podemos ver la carta del concilio a los gentiles. Ahora ellos llegan a un acuerdo, y ahora estas cartas llegan a las iglesias. Entonces realmente, ¿verdad? Recordemos que la circuncisión fue señal del pacto con Abraham. Y no fue solo con Abraham, también podemos ver a Génesis 17, 10, 14, el pacto que Dios hizo, Génesis 17, 23, 27, y que también podemos ver al Salmo 119, 97, a Amós 9, 11 y 12, a Levítico 17, 10, 14, a Levítico 18, 1, 30. Ahora vamos a ver en el próximo estudio la carta del concilio a los gentiles. Mi querido, gracias por estar ahí, ¿verdad? Escucharnos. Espero que usted escudriñe su palabra, porque no solamente lo que yo he dicho, usted ahora tiene su palabra ahí para que le escudriñe, para verificar lo que se está diciendo. Demos gracias a Dios por esta palabra que nos ha dado para uno cada día, conocer más de Él, ¿verdad? Y abrir nuestros ojos espirituales y estar claro y saber que solamente a Dios debemos de escuchar, y que debemos poner los ojos en Él, y que debemos de escudriñar la Escritura siempre. Gracias por su sintonía. Que la paz del Señor esté siempre con todos nosotros. Bye bye.